Bueno, el trabajo práctico 3 lo que tenía como objetivo es analizar un poco qué pasa con los estados de equilibrio y ver qué ocurre cuando nosotros variamos distintas variables, justamente, para ver qué ocurre con el desplazamiento del equilibrio. Entonces, lo primero que podemos ver es el sistema que vamos a analizar, en donde vamos a poner un gas, que es tetróxido de nitrógeno, que se va a transformar en dióxido de nitrógeno, también un gas. Estos gases generan una reacción que es endotérmica, fíjense con un cambio de entalpía positivo de 13,9 kilocalorías por mol. La estructura molecular de ambos gases es la que ven ustedes ahí. Lo que ocurre aquí es una ruptura a este nivel para obtener 2 moles de dióxido de nitrógeno. El primer gas, el tetróxido de nitrógeno, es un gas incoloro, mientras que el gas de dióxido de nitrógeno es tiene un color pardo. Por lo tanto, ustedes van a poder ver que esto se transforma y va cambiando el color progresivamente. Entonces, esos gases los vamos a poner inicialmente el tetróxido de nitrógeno en un sistema que va a ser un émbolo cuya tapa es móvil y que tiene un manómetro que nos permite a nosotros medir la presión parcial de los gases. Ese sistema, ese reactor, tiene un volumen de 10 litros y lo vamos a colocar a una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, esta presentación cuenta, o este laboratorio cuenta con varias experiencias. Bueno, entonces la experiencia número 1 decimos que vamos a colocar en el reactor una concentración de 0,05 molar o moles por litros de tetróxido de nitrógeno. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la presión dentro del reactor? Bueno, para poder calcular esto, nosotros tenemos que aplicar la ecuación general de los gases que ustedes lo han visto en el curso de ingreso y que tiene como fórmula a la presión igual al número de moles dividido el volumen por la constante universal de los gases, que es R, por la temperatura. Si ustedes pueden apreciar aquí, N sobre B tiene que ver con la cantidad de moles en relación al volumen del sistema. ¿Sí? En este caso, N sobre B sería la concentración, que es la que vamos a poner aquí. Entonces, 0,05 molar, que es la concentración, multiplicado por R, que es 0,082, por la temperatura del sistema, que dijimos que era 50 grados centígrados, pero siempre hay que transformarla en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, el resultado que nos va a dar, en este caso, es que la presión parcial al comienzo de la reacción, o sea, apenas yo inyecto el tetróxido de nitrógeno, es de 1,32 atmósferas. Entonces nos preguntan, ¿puede el sistema alcanzar el equilibrio? Bueno, ustedes ya saben qué es el equilibrio, que tiene que ver con las velocidades directas e indirectas que puede adoptar la reacción entre, entre los reactivos que tenemos y los productos que tenemos. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de la constante de equilibrio que nosotros podamos obtener numéricamente. Si la constante de equilibrio es distinta de 0, podemos saber que este equilibrio se va a desplazar hacia el lado del producto. ¿Sí? ¿Qué pasa con las velocidades de reacción? Bueno, ¿qué es una velocidad de reacción? La velocidad de reacción en equilibrio químico, a diferencia de lo que ustedes veían en equilibrio físico, tiene que ver con la diferencia que yo tengo de concentraciones entre dos puntos que yo identifico, ¿sí? Dentro del periodo en que ocurre la reacción, en relación al tiempo que ocurre. ¿Sí? O sea que fíjense que la velocidad yo puedo calcularla como la concentración final menos la concentración inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Nosotros podemos graficar las velocidades en cada momento de la reacción. Fíjense que si yo tengo el tiempo en el eje de las X y la velocidad en el eje de las Y, la velocidad que yo tengo
de degradación va a ser decreciente y la velocidad que yo tengo de formación de producto va a ser creciente. Cuando las velocidades dijimos que nosotros alcanzamos el equilibrio, cuando la velocidad directa, es decir, la degradación de reactivos, y la velocidad indirecta, es decir, la formación de productos, se hacen iguales. Es decir, llegamos a un momento en el cual las concentraciones van a ser iguales, digamos, la región de concentraciones va a ser esta de acá. ¿Sí? ¿Cómo medimos nosotros o cómo identificamos la velocidad aquí? Fíjense que yo puedo buscar un punto dentro de la curva, un punto final cualquiera y un punto inicial cualquiera, medir el tiempo que ocurre entre ambos y medir las concentraciones en este punto final y en este punto inicial. Entonces, de esta forma yo puedo obtener la velocidad entre ambos puntos. Entonces, nos preguntan, ¿cuál será la dirección en que va a evolucionar el sistema para alcanzar el equilibrio? O sea, siempre suponiendo que la constante de equilibrio va a ser distinta de cero. ¿Sí? Entonces, si pusimos inicialmente todo reactivo, no teníamos nada de producto, ¿sí? Suponemos que si la constante de equilibrio es distinta de cero, esto va a evolucionar hacia dónde? Hacia productos. ¿Sí? Es decir, que debería transformarse en una coloración más parda. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la reacción, que el tetróxido de nitrógeno como reactivo y el dióxido de nitrógeno como producto, y sabiendo que la relación es, por cada mol de esto, yo obtengo 2 moles de producto, la reacción va a ocurrir hacia el lado de productos. Fíjense, con un cambio de coloración que va del incoloro a el pardo. Entonces, si el sistema alcanza el equilibrio, ¿cuáles van a ser las concentraciones del reactante del producto cuando lleguemos a ese equilibrio? ¿Sí? Nosotros sabemos que la concentración inicial del reactivo era 0,05 molar, pero sabemos que esa concentración tiene que disminuir para darnos una concentración distinta de cero del producto. Entonces, acá es donde entran los cálculos que ustedes tienen que hacer esta semana. ¿Sí? Si nosotros tenemos inicialmente la concentración del reactivo y sabemos que no pusimos nada de dióxido de nitrógeno, que es el producto, y sabemos que va a haber una evolución hacia el lado de productos, en función de la estequiometría que tenemos aquí, fíjense, por cada mol de esto se me forman 2 moles de esto. Quiere decir que para poder obtener una ecuación que me permita calcular cuáles van a ser las concentraciones finales de cada cosa, yo tengo que poner, por cada X que se degrada de reactivos, voy a obtener 2 moles o 2X de producto de este lado. ¿Se entiende eso? Eso es fundamental que lo entiendan para poder saber cómo plantear las ecuaciones y cómo hacer los cálculos. ¿Sí? Entonces, sabiendo que la concentración inicial era esta, pero en el equilibrio se me va a degradar X, ¿sí? Al cabo del tiempo en el cual yo voy a obtener el equilibrio, voy a tener 0,05 molar menos X, mientras que en el caso de producto va a ser 0 más los 2X que vamos a formar. Entonces, como nosotros no conocemos todavía el valor de la constante de equilibrio, deberíamos obtener experimentalmente las concentraciones de cada uno de los gases en el equilibrio, de forma tal que nosotros podamos calcular y aplicar la ecuación de la constante de equilibrio para poder calcular. ¿Sí? Siempre en el parcial o en los exámenes van a tener o un valor, el valor de la constante, o el valor de las concentraciones en equilibrio de reactivo y producto. ¿Sí? No pueden, sí o sí van a tener que tener uno de los valores para poder calcular. Entonces nosotros podemos ir midiendo a lo largo de la reacción en distintos puntos, ¿sí? Ahí, ¿sí? Para poder formar una curva que me permita definir a mí qué está ocurriendo con ese sistema. Fíjense que la curva de arriba, la curva azul, es lo que ocurre con la degradación de
el tetróxido de nitrógeno. Por supuesto, las concentraciones van a ir disminuyendo hasta llegar a un valor de valores constantes, mientras que la de productos va a ir aumentando también hasta llegar a valores constantes. ¿Qué notan ustedes aquí en cuanto a lo que es la curva, la tasa de decrecimiento o decrecimiento de las curvas? Fíjense que esta curva tiene un crecimiento más leve, mientras que esta otra curva tiene un crecimiento más grande. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que, en función de la estequiometría, por cada mol que se degrada de esto, se tiene que formar el doble de producto. Por eso la tasa de crecimiento es más grande que la tasa de decrecimiento del reactivo. Entonces, llegamos a un estado de equilibrio en el cual yo veo que si mido en forma constante las concentraciones, veo que no varía apreciablemente en ese tiempo. ¿Sí? Yo puedo definir para cada caso las velocidades directas, o sea, la velocidad de degradación del reactivo, y la velocidad indirecta, que es la velocidad de formación de producto. ¿De qué forma? A través del conocimiento de las concentraciones, tanto de reactivos como las concentraciones de la formación de productos. Pero ¿qué ocurre aquí? Yo tengo que tener siempre en cuenta los coeficientes estequiométricos. Aquí será a la 1 porque yo tengo un mol de esto, mientras que va a ser 2 aquí, en el caso de productos, porque tengo un 2 aquí. ¿Sí? Ambos multiplicados por dos constantes, una constante directa y una constante indirecta, que son valores experimentales. O sea, son valores que le van a dar como dato. ¿Sí? Bien, volviendo entonces al cálculo, partíamos de la concentración inicial del tetróxido, sin tener nada de producto. Esto dijimos que va a evolucionar degradando X del reactivo y formando 2X de producto, formando finalmente entonces producto y obteniendo las concentraciones finales que van a ser el resultado de restar la concentración inicial menos X y obteniendo como producto el valor de 2X molar. ¿Sí? Como acá no tenemos el valor de la constante de equilibrio, sí o sí tenemos que conocer qué ocurre con algunos de los gases para poder saber cuáles van a ser las concentraciones de cada uno de ellos. Entonces decimos que experimentalmente se determina que la concentración en el equilibrio del dióxido de nitrógeno, medida in situ, va a ser de 0,0141 molar. ¿Sí? Es decir, que este valor que yo tengo aquí va a ser este valor de aquí. ¿Sí? Y ustedes me preguntarán, ¿por qué no medimos también el tetróxido de nitrógeno? No hace falta. ¿Por qué? Porque si yo tengo X aquí y tengo X aquí, podemos reemplazar X y obtener directamente con cálculo la concentración del tetróxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, sabiendo que la concentración final de dióxido de nitrógeno es esa, obtenemos X despejando esto de aquí, ¿sí? Y nos va a dar un valor de 7,05 por 10 a la menos 3. Entonces, sabiendo X, ¿qué voy a hacer con este valor de X? Lo vamos a reemplazar aquí, de forma tal que podamos obtener la concentración del tetróxido de nitrógeno al comienzo. Entonces, calculando, podemos obtener que la concentración en el equilibrio del reactivo, en este caso el tetróxido de nitrógeno, va a ser 0,043 molar. Mientras que la del dióxido de nitrógeno es el valor que obtuvimos al comienzo, experimentalmente, 0,0141 molar. ¿Sí? Entonces sabemos en el equilibrio las concentraciones de ambos compuestos en el equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que tenemos finalmente en el equilibrio. Sabemos que el color que va a tener el sistema, una vez alcanzado el equilibrio, va a ser más pardo que lo que teníamos al comienzo, que era incoloro. Esas son las concentraciones que obtuvimos. Esa va a ser la coloración de nuestro sistema.